entrar en el tema. Los que desean, si desean, se pueden poner de pie para leer esta lectura y honrar a la palabra de Dios, que es la que siempre nos guía. Voy a leer Daniel, voy a leer el capítulo 10 y voy a leer el versículo 12 y 13 y después voy a leer el 20. Daniel capítulo 10, versículo 12 dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y el versículo 20 dice: y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia, y al terminar con él, con el príncipe de Grecia vendrá. Pueden tomar asiento, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche y te pedimos, mi Dios todopoderoso, que tu bendición, tu palabra, Señor, sea la que se hable aquí. Que sea, Señor, ese verdadero mensaje y esa palabra, Señor, sujeta a todas las cosas que tú nos has enseñado. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, esta noche vamos a hablar de un tema que tal vez es muy conocido, pero ha sido mal usado y mal empleado. Y eso ha hecho que muchas personas tengan una visión equivocada. Vamos a hablar de lo que es guerra espiritual. Y cuando hablamos de guerra espiritual, quiero atraer a colación, antes de empezar el tema, estos versículos que he leído. Cuando yo leo estos versículos donde Daniel recibe la visita del ángel Miguel, del arcángel Miguel, el arcángel Miguel está viniendo para darle una explicación a una visión que él está teniendo. O sea, está viniendo a darle conocimiento de lo que ha escuchado de la palabra de Dios. Pero le dice que en la trayectoria de haber venido, le da dos cosas. Le dice que lo escuchó desde el primer día de su oración, y le dice que estuvo peleando con el príncipe de Persia. Y estuvo peleando 21 días con el príncipe de Persia. Y le dice que después de que termina de darle la explicación, que tiene que regresar, porque cuando termine de pelear con el príncipe de Persia, se presentará el príncipe de Grecia. ¿Qué significa esto? Esto significa que aún al conocimiento de la palabra se opone el enemigo. Él no estaba en ese momento liberando, no estaba en ese momento peleando por un pedido especial personal. Él estaba pidiendo el conocimiento de la palabra. Por eso tenemos que entender que desde que venimos a la iglesia y nos sentamos para conocer la palabra, el enemigo ya está trabajando. Aquí ustedes sentados ya están viviendo una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque así nos demuestra que el conocimiento de la palabra solo la niega o la evita que la conozcamos es el enemigo. En todo aquel lugar donde se niegue el conocimiento de la palabra, donde se niegue a ser discípulos, donde se niegue a instruir a las personas, es porque están dominados por una u otra manera por un principado. Porque los principados son los que tienen ¿para evitar qué? Para evitar que usted tenga el conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene el conocimiento de la palabra, no está listo, pero está en el camino de seguir al siguiente nivel. Y el siguiente nivel después del conocimiento de la palabra es el entendimiento de la palabra. Cuando uno ha entendido la palabra, recién después de haberla entendido, viene la transformación. Y el producto de la transformación es que tenemos la conducta y lo que vendría a ser el fruto de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Para llegar al fruto no basta. Entonces, cuando yo leo la palabra, cuando cojo la palabra y la leo, tengo el conocimiento, pero si no la entiendo, entonces me quedé. Unos dicen, pero yo he leído la palabra y o le leo la palabra a un amigo y no se transforma.
obvio, no se transforma, no hay un cambio porque no ha ido a los niveles, no ha pasado al entendimiento para que pueda realmente él decidir si acepta o rechaza la palabra. Porque la palabra, la opción de nosotros es aceptar o rechazar. El Señor nunca nos va a nosotros a impulsar o a empujar para que obligatoriamente recibamos ese conocimiento. ¿Y la guerra espiritual cuándo empezó? Génesis capítulo 3. Cuando la serpiente antigua vino hacia Eva y le dijo que comiera del fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es lo que hizo en ese momento? Le engañó, ¿no? Pero lo que hizo fue poner en ella un conocimiento equivocado de las cosas. ¿Recuerdan cuando predicamos que dijimos que el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal están en el centro del Edén? Pero él no la llevó al de la vida, la llevó al de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo lo que le hubiera sucedido en el de la vida, porque le dijo, no morirás. De cierto, te engañó Dios, no morirás, le dijo el enemigo. Y sin embargo, si el enemigo hubiera realmente tomado esas palabras, hubiera tenido que ir, si hubieran sido ciertas, al árbol que estaba al lado, que era el árbol de la vida, y le hubiera dicho, come de este fruto, y de cierto no morirás. Por eso es que Dios, cuando ellos se instaron al pecado y todo eso, el Señor impuso un castigo y puso querubines para que dijo, no vayan a estirar la mano y cojan del fruto del árbol de la vida y no mueran. Y así es como empezamos esto. Entonces, estamos viendo que hay una guerra espiritual y la guerra espiritual tiene tres partes. ¿Qué es? ¿Dónde sucede la guerra espiritual? ¿Cómo sucede la guerra espiritual? En estos tiempos contemporáneos, hemos confundido y hemos creído que guerra espiritual es esos shows que vemos donde la gente se cae al piso y gritan y hablan y hacen cada cosa y los liberan y los liberan todos los días. En la misma iglesia liberan a las personas todo el tiempo. Pareciera que las liberaciones nunca tienen el efecto que debe tener, pero eso no es guerra espiritual. Guerra espiritual es todo el tiempo y en todo momento. ¿Y hacia dónde va? En Génesis nos demuestra el enemigo que él lo que trata es primero de cambiarnos la mente. Porque la mente es la que es atacada primero. Porque usted no va a hacer nada que primero no haya pensado. Así que lo primero que el enemigo quiere es que usted cambie la mente. Y ojo que el enemigo no puede tomarle su mano y ponerlo en el pecado. Por eso que solamente con artimañas y engaños lo convence a usted para que usted dé ese paso de pecado y usted cometa, dependiendo de cada uno la concupiscencia, la debilidad que tiene para cada sí. Y eso es lo que tenemos. Tenemos en realidad que el enemigo ataca el pensamiento. Número 2, nuestra naturaleza humana. La Biblia dice que la carne hace sus propias obras y da una serie de delitos, y vamos a ir al detalle de eso. Y esos serie de delitos que están señalados en lo que es la carne, esos delitos y pecados que dice la palabra, no son nada más que producto de lo que es la naturaleza caída de esto. ¿Qué quiere decir? De que el enemigo va a aprovechar la naturaleza caída de esta carne para impulsarlo a usted a que cometa esos pecados o esos delitos. Pero no significa en ese caso el enemigo nada más que lo va a motivar a usted, porque ya usted lo lleva dentro. La carne es opuesta al espíritu. Entonces, y por último tenemos el mundo. ¿Qué es el mundo? Todo lo que nos ofrece. Todo lo que nos ofrece. ¿Y para quién está destinada la guerra espiritual, el conocimiento de la guerra espiritual? Para nosotros, los creyentes, los que hemos levantado la mano y hemos dicho, sí Señor, creo en ti, mi Señor Jesucristo, que tú viniste a esta tierra, es para nosotros, para que nosotros podamos despertar y realmente tomar conocimiento, conciencia de lo peligroso que caminamos en este mundo y no vivir confiados. Porque el primer error que tenemos es que vivimos confiados. Y esas son las circunstancias. Por eso vamos a ir viendo este efecto y vamos a ver
¿qué armas tiene el enemigo? Vamos a leer Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 3 y vamos a ver las armas que tiene este enemigo para que ustedes sepan. Vamos a conocerlo al enemigo y vamos a conocernos nosotros el día de hoy. Dice, número 1, versículo 1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Y por qué dice delitos y pecados? Porque realmente hay mucho de lo que se hace que tiene que ver con la cuestión corporal y con la cuestión del mundo. Que solamente el enemigo lo único que hace es darte un pequeño empujoncito y tú lo haces porque tienes esa naturaleza. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí nos está diciendo esas tres cosas. Nos está diciendo que el enemigo ataca nuestro pensamiento, que es nuestra condición humana de hombre pecaminosa, y el mundo que nos ofrece las diferentes cosas que no están conforme a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí nos vamos dando cuenta realmente que cuando vivimos de manera normal, ya todo el tiempo está sucediendo una guerra espiritual. Todos tenemos ataque espiritual. Cada vez que usted tiene un mal pensamiento, el enemigo está atacándolo espiritualmente. Cada vez que usted se ve envuelto en estos delitos y pecados que están escritos en esta palabra, también el enemigo lo está impulsando a que usted se incline por esa naturaleza pecaminosa. Y así es como realmente nosotros tenemos que ver esto para poder realmente entender. Y dice, nuestros enemigos, Gálatas 5, 19 al 21. Voy a leer Gálatas del 5, del 19 al 21. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio y fornicación. Y voy a ir detallando. Adulterio y fornicación. ¿Qué es lo que sucede hoy? Cuando le dicen adulterio y fornicación, dice, lo llaman adelante y lo quieren liberar y dice, tiene un espíritu de adulterio, tiene un espíritu de fornicación y hacen tremendo show. Y nosotros nos vamos a la Biblia y revisamos quiénes cometieron el delito de adulterio y quiénes cometieron el delito de fornicación. ¿Quiénes cometieron adulterio? ¿Recuerdan la mujer que vino a Jesús y que Jesús empezó a escribir en la tierra? ¿Y qué hizo Jesús? ¿La liberó? ¿O le dijo, ve y no peques más? La perdonó. ¿Y qué pasó con la samaritana cuando le dijo, 5 maridos has tenido y el quinto que tienes no es tu esposo? ¿Qué estaba haciendo? Estaba fornicando. ¿Y qué es lo que pasó? Con la palabra ella fue perdonada, recibió y comenzó a predicar el evangelio. Fue y llamó, he visto al Mesías. ¿Fue liberada? ¿Fue hecha tirada? Eso es lo que sucede. En este tiempo contemporáneo, nos estamos desviando de la verdadera pelea espiritual, de la verdadera batalla espiritual. Y el enemigo quiere que hagan eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú haces eso, lo que tienes ahí no es de Dios. Lo que tienes ahí en ese show es del enemigo. Y a veces estamos haciendo tanto eso que el Señor nos mandó a predicar la palabra de Dios, no hacerle el show al enemigo. Y a veces un servicio, y lo he visto por internet, a veces un servicio tiene de 45 minutos, tiene 30 minutos de poder. Y esos 30 minutos de poder están hablando del diablo. La pregunta es, ¿el Señor nos mandó a recordarlo a Él o nos mandó a predicar de Él? Nos mandó a predicar de Él. Si eso sucediera, si hay alguna manifestación, se debe actuar, pero no se debe motivar, porque lo que tenemos es un sistema de motivación, porque confundimos y creemos que eso es una iglesia de poder donde se pelea espiritualmente, y no se está peleando espiritualmente, porque la pelea espiritual está basada, y lo vamos a ir leyendo, en el conocimiento en tu mente. Y si es en tu mente y tiene que haber conocimiento de la palabra de Dios y entendimiento, tú puedes combatir tu pelea espiritual cuando tú primero conoces la palabra, la entiendes la palabra y decides cambiar la actitud tuya.
Ese es el momento en que realmente eres un vencedor de una guerra espiritual. Y todos estamos teniendo batalla espiritual, todos. O sea, porque muchos creen que solamente los que vienen acá y se revuelcan y hacen el show son los que están, y los que están haciendo, siguiendo ese show, diciendo cosas, son los únicos que son los capacitados para pelear espiritualmente. Todos tenemos que estar capacitados. Porque el que no se capacite de esta palabra, el enemigo se lo va a llevar. ¿Y qué dice la palabra? Mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. La guerra espiritual empieza con el conocimiento de la palabra para nosotros, porque si no, nosotros no vamos a poder afrontar nada. Y voy a seguir explicando. Dice, la inmundicia y la lascivia, ¿no? Está detallando las obras de la carne aquí. La inmundicia y la lascivia. Sabemos que eso es lo descontrolado que puede tener un hombre o una mujer para estas cosas, ¿no? En esto podríamos incluir orgías, podríamos incluir cuando las mujeres están en sus periodos y hay gente que exclusivamente le gusta hacer eso y todas estas cosas. Entonces Dios está poniendo la inmundicia y la lascivia, ¿no? Este deseo descontrolado. Dice, idolatrías y hechicerías. Y aquí tenemos, en idolatría sabemos que es cualquier cosa que nosotros tomemos primero que Dios. Y en hechicerías sabemos que es todo aquello que esta gente que se para del lado del enemigo practica. ¿Para qué? Para poder dañarnos. Pero la pregunta es, ¿una hechicería puede dañarnos? Si somos hijos de realmente hemos aceptado a Cristo y realmente seguimos lo que la palabra nos dice, ninguna hechicería nos puede. Dice la palabra de Dios, déjenme leer este versículo. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es con carne ni sangre. ¿Qué significa carne y sangre? Significa que cualquier cosa que hagan no tiene ningún efecto, porque la lucha no es física, no es material. Si hubiera sido física o material, entonces el diablo, cuando fue a Eva, le hubiera llevado un regalito, le hubiera prendido una vela, le hubiera dicho, mira, algo hubiera hecho, porque sería físico. No es físico, es estrictamente espiritual. Y todo lo que hagan físicamente está de más. ¿Y cómo lo combatimos? Lo combatimos espiritualmente, con el conocimiento. No lo combatimos trayendo una cruz y diciendo, todo el que toque la cruz está libre, o todo el que haga tal cosa está libre. Y yo traigo un arca y pongo un arca y digo, el arca tiene poder, el arca que está del pacto. Y como yo construí un arca, digo, todos pasen al frente, vamos a arrodillarnos frente al arca para... Eso no es guerra espiritual, eso es idolatría, eso es desviarse completamente. Y en las iglesias, ¿qué hacen? He visto que hay pastores que se paran acá con una espada y hablan con la espada y hacen su show con la espada. No necesitamos una espada, esta es la espada. Amén. Esta es la espada, ¿se dan cuenta? Esto es lo que necesitamos. No necesitamos una espada, no necesitamos una cruz, no necesitamos un arca hecha por los hombres, que la venga y la toquemos, que la miremos, que nos arrodillemos frente a ella. Eso es idolatría. La única espada que necesitamos está aquí. Y es la que realmente dice la palabra de Dios, que penetra todo. Penetra y tiene doble filo, o sea, no hay nada que pueda ser evitado o cortado por esta espada. ¿Por qué? Porque es una guerra espiritual. Nunca en la palabra usted va a encontrar que diga que la guerra es física, que hay que hacer ciertas cosas, nosotros que tenemos que vestirnos de una manera o traer cierto elemento para poder combatirlo. No lo es. Lo único que necesitamos es conocer la palabra. Eso es lo que necesitamos. Por eso, y aún sabemos que, por ejemplo, viene Moisés en Éxodo y tira la vara y le dice Dios, tira tu vara y se convertirá en serpiente, ¿no? En culebra. Y vienen los hechiceros y hacen lo mismo, dice la palabra. Porque obviamente ellos, eso es hechicería.
hechicería por parte de los hechiceros de Éxodo, del faraón. Pero lo que ellos hicieron para poder llegar, ustedes saben que todos ellos se tienen que preparar, tienen que hacer ciertas cosas rituales, pero Moisés no tuvo que hacer nada, solo tuvo que seguir la orden de Dios. Tuvo que seguir la palabra de Dios. Tira la vara que tienes y se convertirá, porque así es. Y dice que se comió las culebras de los hechiceros. ¿Se dan cuenta ustedes? Esa es la manera. Realmente el Dios que tenemos es un Dios todopoderoso y no necesita Él de ninguna ayuda, no necesita de nadie que lo ayude, no necesita ni de nosotros, porque su palabra es suficiente para derribar toda fortaleza. Y también dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todo lo que tiene eso es la carne. La carne tiende a pelear, a discutir, a buscar el por qué, para qué. Siempre está tratando de una u otra manera el conflicto entre hermanos. Envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que tú no puedes decir, oh, él mató a alguien, vamos a liberarlo. Porque ahora tenemos la liberación como si fuera el elemento clave que la palabra de Dios puso. ¿Y a quiénes liberaba Jesús? A los endemoniados, a los poseídos y endemoniados. A los enfermos los curaba, no los liberaba, los curaba, los sanaba. Hacía una oración de sanación, un pedido. Y es más, él resucitó a Lázaro. ¿Y qué dice dentro de las palabras que dice? Señor, y dije esto para que ellos me escuchen, porque yo sé que ni siquiera tengo que hablar, solo desearlo. ¿Se dan cuenta ustedes? Porque es espiritual. No hay nada que tengamos que hacer excepto obedecer y seguir la palabra de Dios. Es lo único que queremos. Estar listos, queremos estar preparados. Como dice el hermano, no estuvimos preparados. Estaban preparados. Lo que no tenían preparados era lo físico. Pero no es eso lo que necesitan ellos. Ellos necesitaban tener la preparación que recibieron, la instrucción que les dieron. Y sí estaban preparados. Por eso fueron presentados acá. Lo único que no tenían era su papel a la mano. Pero el papel no es lo que manda. El papel no es lo que define entre estar preparado o no, sino el tiempo que ellos se dedicaron a estudiar, los meses que tomaron para poder recibirse de esta capellanía. Ellos están preparados. Por eso los presenté, porque sé que ya están listos para ir. Y por eso me dio gracia saber que él diga, no estoy preparado, no estamos preparados, porque así somos nosotros. Siempre, como tenemos estos ojos y estas manos, queremos estar preparados con las cosas que tocamos, que vemos, y no con las cosas que realmente son del Espíritu. Debemos desarraigarnos un poco de lo material, de lo físico, y debemos arraigarnos más en lo espiritual, para poder nosotros entender. Cuando nosotros entendemos que todo es espiritual, entonces realmente nosotros vamos a caminar en pie seguro. Porque si yo sé que yo entendí la palabra de Dios, qué es lo que Dios quiere para mi vida, cuál es el propósito que Dios quiere para mi vida, y estoy siguiendo ese camino, entonces sé que estoy preparado. Y cualquier cosa, y eso entiéndanlo, cualquier cosa que suceda alrededor de ustedes de manera física, ríanse, porque nada puede hacerles. La batalla es espiritual. La intimidación física del enemigo es porque sabe que andas abriendo los ojos y viendo lo material más que lo espiritual. Por eso es que dice, oh, vamos a hacerle esto para que se asuste. Sin embargo, nosotros debemos cuidar nuestra vida y nuestra casa, nuestros hijos. Porque, por ejemplo, cuando vemos esas películas de terror, ¿qué hace? Si ustedes examinan cómo se hace una película, las películas que se hacen, los directores o los escritores estudian cómo es que hay que hacer o cómo sucedió, si es histórica, cómo hay que hacer o cómo se hizo en aquel entonces. Y en la película se hace una repetición. Entonces, cuando usted abre la puerta de ver una película indebida, ya sea de terror o de cualquier otro tema indebido bíblicamente, y ahí los artistas reproducen las palabras indebidas que el diablo usa para dar sus hechizos, sus agorerías, sus adivinaciones, las reproducen. En ese momento están abriendo una ventana, están abriendo una puerta. ¿Por qué? Porque la están reproduciendo.
Y eso sí tiene efecto para ellos mismos que están metidos en el tema. Y si usted abre el televisor y se pone a ver eso, en ese momento usted está abriendo una ventana para que a su casa ingrese eso. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque es espiritual. Será una película, pero en ese momento se está produciendo repetidamente lo que se hace en la vida real. Y para el enemigo no hay película y ficción. Para el enemigo es todo momento que él puede aprovechar que tú te descuides para atacar. ¿En qué momento estás debilitado? Cuando estás 100% así, mirando la película, esperando qué va a pasar. La atención es máxima, no sabes ni lo que sucede. Se puede caer algo por tu casa y ni te das cuenta, porque estás esperando lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que has hecho? Te has salido de las cosas de Dios y le has puesto 100% de atención al enemigo. El enemigo dice, te tengo listo para trabajar. Esa es guerra espiritual. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos cerrar toda ventana y toda puerta que el enemigo pueda ingresar, no solo a nuestra vida, a la de nuestros hijos. Porque debemos cuidar que nuestros hijos no estén mirando eso. Debemos evitar que ellos reciban. ¿Por qué? Porque ellos están recibiendo y tal vez ellos no saben la implicancia y el poder que tiene de convencimiento. Por eso después, ¿por qué cree que tenemos hoy una juventud totalmente distorsionada? Porque usted prenda la televisión y no hay un programa nuevo que no se le incluya, que tenga que tener algo de homosexualismo, algo de lesbianismo y qué sé yo. Que no le incluyan algo de esto de hechicería o que lo traten de una manera tan normal como que es parte de la vida. Por eso es que los niños, los jóvenes, desde muchachos están siendo bombardeados. ¿En qué? En lo que realmente no deberían ser, en el conocimiento. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Quiere derribar el conocimiento del hombre en cuanto a Dios. Quiere derribar, porque todo lo que derribe el conocimiento de Dios le deja el camino libre para poder decirte lo que quiera y tú le vas a creer. Y ese es el problema. Seguimos. Dice, y en Corintios, vamos ahora a ir a Corintios 10, del versículo 3 al 6. En Corintios 10, del versículo 3 al 6, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y eso se refiere ya al juicio final. Ese será el día en que tengamos la obediencia perfecta. ¿Se dan cuenta ustedes cómo es la guerra? La guerra espiritual nos dice a nosotros que es hacia el conocimiento. Estrictamente al conocimiento es la más certera, la que el enemigo está buscando. ¿Para qué? Para que tú pierdas totalmente la orientación, te salgas del camino de él y lo sigas a él, porque mientras lo sigas a él, él vive feliz. ¿Y qué es lo que sucede? Él derriba todo argumento y toda altivez, dice, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es la única manera, esas son nuestras armas. Nuestras armas son mantenernos en el conocimiento pleno y siguiendo la palabra de Dios. Eso es algo que realmente nosotros tenemos que hacer. Es algo que nosotros no podemos darnos opción a hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque la única manera de terminar vivos desde el punto de vista de la vida eterna es agarrándonos de esta palabra. Aquí está la vida eterna. Es el único lugar donde está la vida eterna. Fuera de esta palabra no hay vida. Entonces, pero el enemigo te va a engañar, como le engañó a Eva, diciéndole que coma del árbol equivocado. Y dice en Gálatas 5, 16, 18, nos da una advertencia como parte para que nosotros tomemos. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el espíritu, no estéis bajo la ley. Nos da la advertencia. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos querer? Nos dio las armas el Señor
nos dijo cuál es la espada, nos dijo cuál es el que alumbra el camino. Es una lámpara y al mismo tiempo es una espada. Tiene las dos funciones, para que no tropecemos, para que no solamente no tropecemos, para que podamos pelear con el enemigo. Por eso es lámpara y es espada, y tenemos que usarla. Y ustedes saben que en Efesios 6 se escribe sobre lo que es todo lo que es la armadura de Dios. ¿Y para qué dio la armadura de Dios? ¿Para qué Dios dijo la armadura? Dios dio la armadura para que nosotros podamos realmente estar listos. Y no dice, y te pondrás la armadura cuando seas atacado. Debemos caminar con la armadura de Dios. Debemos todo el tiempo tener la armadura de Dios. ¿Y cuál es lo que evita que nosotros realmente seamos invadidos en nuestra mente? Dos cosas evita: el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Estas dos cosas son las más importantes para poder detener el ataque del enemigo a nuestra mente, para que no perdamos la orientación. Si nosotros no perdemos la orientación y tenemos el escudo siempre, ¿por qué creen ustedes que cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el enemigo ha pedido zarandearte? Y él le dijo, voy a orar para que no pierdas la fe. No le dijo, voy a orar para que no te zarandee, voy a orar para que tú tengas la fuerza de resistirlo. No, no pierdas la fe. ¿Por qué? Porque la fe era el escudo. La única manera que él se podía proteger de esa manera en que el enemigo lo iba a atacar era con el escudo de la fe. Por eso le dijo el Señor, voy a orar para que no te falte la fe. Porque la única fe que nos sostiene es la fe salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y es en la cual nosotros debemos estar convencidos de que Él vino a este mundo, Dios hecho hombre, Emmanuel, que murió por nosotros en esa cruz, resucitó y ahora está en el tercer cielo y está esperando por nosotros. Y vendrá el día en que Él va a venir y va a recoger su iglesia y la va a levantar. Y vamos a estar todos allá. Amén. Amén. Por eso, miren ustedes, ¿y qué nos pide? ¿Qué nos pide el Señor? ¿Qué nos pide a nosotros? Nos pide algo que a veces nosotros no queremos hacer. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. ¿Qué significa velar? ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro, a los apóstoles? Cuando se retiró a orar, dice, estén aquí velando, o sea, estén atentos, estén orando, estén en conocimiento de la palabra. Sin embargo, ellos se durmieron, porque esa es la carne. Esa es la carne. Nosotros venimos a la iglesia y a la gente, por ejemplo, le dicen, mire, usted va a venir, va a tener conocimiento, vamos a enseñar la palabra, y no vienen más que unos cuantos. Porque creen que la iglesia no es conocer la palabra, sino la mesa que está atrás para tomar un rato de coinonía. Y la iglesia no es eso. ¿Eso es bíblico? Sí. Si usted lee Nehemías, se va a dar cuenta que Nehemías dice que comamos pan dulce después de haber tenido el conocimiento de la palabra. O sea, que disfrutemos de una comida que todos traigamos y compartamos. Eso dice Nehemías. ¿Y es parte de la iglesia? Sí, pero no es el punto principal. Nosotros venimos aquí para conocer la palabra. Debemos tener conocimiento y debemos ser conscientes de que la guerra espiritual, todos somos parte de la guerra espiritual. No hay ningún hombre o mujer que haya dicho que acepte a Cristo que esté exonerado de la guerra espiritual. Y sucede todo el tiempo, en todo momento. Y eso tenemos que ponerlo en nuestra mente para saber y estar atentos, que cuando el enemigo trate de ponernos una trampa, nosotros podamos darnos cuenta, porque esa es la manera. El enemigo, recuerden que está trabajando desde hace muchísimos años. Imagínense ustedes que leímos que el espíritu de Persia y el espíritu de Grecia. El espíritu de Persia es aquel espíritu, ¿qué es lo que es Persia? Permite que todos vuelvan, que el pueblo vuelva y tenga su Dios nuevamente. Permite las religiones. El ecumenismo está soportado por el espíritu de Persia, porque ellos conquistaron y no
cambiaron la religión de los conquistados. Les permitieron que cada quien tenga su religión. Y el espíritu de Grecia, ¿qué es lo que vivimos hoy? El espíritu de Grecia, el conocimiento, el humanismo. Todo eso vivimos ahora. El espíritu de Grecia, la tecnología. Todo eso es lo que hoy quiere invadirnos ahora a nosotros. Pensar que todo es ciencia, que todo tiene una explicación científica, que todo puede ser hallado y justificado de la manera natural, como consecuencia de la creación del mundo. Eso es el espíritu de Grecia. Por eso que usted ve que aún en Apocalipsis le dice que la última bestia tendrá los pies de oso, la boca de león y será como el leopardo de Grecia. ¿Por qué? Porque ese espíritu, ¿acaso fue solamente para el tiempo de Daniel? No. Ese espíritu es un ángel caído. Estuvo en ese tiempo y está ahora. Y está trabajando. Y no dejarán ni descansarán de trabajar. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo. Su trabajo es retirarnos de la adoración, del conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para llevarnos a la perdición con el enemigo. Eso es lo que ellos buscan. Por eso nosotros tenemos que realmente poner de nuestra parte. Poner de nuestra parte y poner en esta mente que todo está sujeto a nosotros. Y no hay nada, dice la palabra, ninguna tentación, dice la palabra, es posible derribar a un hombre que está en el camino de Cristo. ¿Por qué? Porque escrito está, y dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis recibir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Que me ofrecieron un trago, que vino una chica y me comenzó a conversar en forma indebida, que se ofreció a hacer una trampa, que me ofrecieron tomar un dinero fácil. No, todas las tentaciones, todas, están sujetas a una estricta decisión personal. Dios no ha permitido, nadie podrá decir, es que no pude decir no. No existe eso. La palabra dice bien claro que ninguna persona va a ser tentada de manera que no pueda decir no. Es una decisión. ¿Dura decisión? Sí. Sobre todo para aquellos que caminan en el filo, con la mitad del cuerpo en el mundo y la mitad del cuerpo en Cristo. Dura decisión porque toca rechazar a veces las cosas que aparentemente nos pueden guiar a nosotros de una u otra manera indebida. Y así es como realmente ustedes van a darse cuenta. ¿Y qué es lo que realmente nosotros vamos a obtener con todo ese conocimiento? Lo único que vamos a obtener nosotros cuando sometamos nuestra mente y nuestro cuerpo, vamos a obtener, someterlo a Cristo, es el fruto del Espíritu. Solo el fruto del Espíritu es lo único que nos va a permitir. Y por si acaso es el fruto del Espíritu, no son los frutos. Hay gente que cree que cada elemento del fruto del Espíritu, el amor, la paz, es separado. No, es un fruto que tiene 9 manifestaciones y tenemos que tener un fruto sano, un fruto realmente apetecible, que sea evidente en nosotros. Eso es lo que necesitamos. Él siempre